Hola, mi nombre es Eduardo Gracida Reyes del grupo de primero A de bachillerato y el día de hoy vengo a presentar un algoritmo para conocer el área de un círculo. Lo vamos a hacer en una forma de pseudocódigo y lo vamos a posteriormente programar en Python. Esto comprende la materia de habilidades digitales. Para empezar, ¿qué es un círculo? Un círculo es una figura plana que ocupa un espacio dentro de un plano, la cual está delimitada por su circunferencia, adquiriendo así un área. Como podemos ver en la imagen, tenemos el círculo, es una de las figuras más básicas e importantes dentro de la geometría, está conformada por varios puntos, los cuales nosotros no podemos ver, y bueno, este círculo es bidimensional, 2D, no es tridimensional, 3D, ya que esto sería una esfera. Para empezar, ¿cuáles son las partes de un círculo? Bueno, tenemos la circunferencia, el centro, el diámetro, el arco, el radio, que son pues las partes más importantes. La circunferencia es el entorno del círculo. Esta se consigue a partir de, bueno, si lo vamos a trazar, nosotros ponemos un compás en una hoja, la parte que pincha vendría siendo el centro y la que traza a la hora de girar forma la circunferencia. Tenemos también el diámetro, que es una línea que corta exactamente a la mitad del círculo y que pasa por el centro. Si no pasara por el centro estaríamos hablando de otra figura, perdón, de otra línea. También tenemos el radio. El radio es una línea que pasa de cualquier punto de la circunferencia, sin importar cuál sea, al centro. El radio es el equivalente a la mitad del diámetro, así como el diámetro es el equivalente al doble del radio. Luego tenemos el arco, que es un segmento de la circunferencia. Para este programa vamos a utilizar nada más los conceptos de radio, diámetro y circunferencia. No vamos a utilizar otro, ya que bueno, no son importantes. Evidentemente también se va a ocupar el concepto de área, pero bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Cómo conocer el área de un círculo? Bueno, muy fácil. Tenemos lo que viene siendo la fórmula pi por radio al cuadrado, que es una de las fórmulas más conocidas dentro de las matemáticas. Esta fórmula, bueno, básicamente nos dice que pi, que es el equivalente a 3.1416, aunque bueno, habrá quien diga que es 3.1415, 3.14, etc. Pero bueno, en este caso va a ser 3.1416. Entonces pi, 3.1416 se va a multiplicar por el radio al cuadrado. El radio pues se va a determinar de acuerdo al ejercicio, de acuerdo al tipo de círculo que estemos manejando. Aquí lo podemos ver la fórmula de forma pues gráfica en la imagen y de forma textual. Bueno, ¿cuál va a ser el algoritmo que vamos a utilizar? Para empezar, se va a tener que conocer la medida del diámetro o radio del círculo. Es decir, nosotros tenemos que saber desde un inicio si tenemos el diámetro o el radio. Para esto, pues se pueden utilizar distintos procesos. Nosotros no vamos a profundizarlos, pero bueno, un ejemplo podría ser si trazamos un círculo en una libreta. Con una regla podemos poner podemos ponerla desde un punto de la circunferencia al centro y ese sería el radio, para no complicarnos. Pero bueno, tenemos muchos procesos. En este caso se asume que ya tenemos conocido el radio o el diámetro, cualquiera de los dos. Esto va a hacer que se creen dos procesos. El primero va a ser si se conoce el radio. En caso de conocerse el radio, se va a elevar este al cuadrado para posteriormente multiplicarlo por pi, cumpliendo con la fórmula que se había pues descrito antes. De ahí nos brincaríamos al paso 4, que es enseñar el resultado. En caso de que se conozca el diámetro, este se va a dividir entre 2, se va a elevar al cuadrado y después se va a multiplicar por pi, para posteriormente enseñar el resultado. Este vendría siendo el algoritmo del pseudocódigo. Vamos a proceder a construirlo en Python. Para esto me va a salir. Tengo unos pequeños inconvenientes con el programa de grabación, pero bueno, estoy de nuevo. Entonces, para empezar a programar en Python, vamos a utilizar esta interfaz gráfica que se conoce como Spider, Scientific Python. Y bueno, vamos a utilizar la versión 3.7 para que más o menos se comprenda esto. Bueno, para empezar vamos a hacer la pregunta clave, que viene siendo pregunta. Vamos a establecer la variable pregunta igual a input. Vamos a preguntar si conoce el diámetro o el radio. Le ponemos dos puntitos para que se vea mejor. Y bueno, vamos a poner que imprima la pregunta. Al imprimir la pregunta, pues básicamente vamos a poder confirmar que en efecto está recopilando los datos correctamente. Le ponemos que conocemos el diámetro y ponemos el diámetro. Entonces, como podemos ver, el programa va adecuadamente. Luego vamos a establecer la condicional que si pregunta es igual a lo que viene siendo diámetro, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle que de momento lo pase, ya que no me interesa programar ahorita este comando.
Luego vamos a poner que en caso de que no sea pregunta, pero quiero establecer otra condicional a raíz de eso, vamos a poner que si pregunta es igual a radio, haga lo siguiente. Nuevamente le pongo pass porque no me interesa ahorita ponerle nada, y luego ponemos else. Else es por si no es diámetro y no es radio, vamos a proceder a poner que no se reconoce ese comando. No se reconoce ese comando. En efecto, entonces vamos a probar el programa. Como podemos ver, nosotros, nos hace la pregunta, le ponemos diámetro y no pasa nada. Eso quiere decir que está correcto. Conoce el diámetro radio, radio. No pasa nada, está correcto. Luego, conoce el diámetro radio, va a ponerle algo cualquiera y me pone que no se reconoce el comando, lo cual quiere decir que todo va bien. Vamos a quitar el comando pass y vamos a poner que radio, cumpliendo con lo del pseudocódigo, perdón, aquí diámetro, va a ser igual a diámetro. Perdón, diámetro va a ser igual a input, vamos a preguntar. Pero antes que nada vamos a poner el comando float. Float es para reconocer datos tanto decimales como enteros, entonces nos va a servir bastante para esto. En un momento entro a profundidad. Vamos a float input, vamos a preguntar si, ¿cuál es el valor? Es el valor del diámetro. Lo mismo hacemos con el radio, vamos a quitar el comando pass, vamos a poner que radio sea igual a float input y vamos a ponerle cuál es el valor del radio. Para fines estéticos pongo los dos puntos y un espacio y vamos a ver si funciona esto. Diámetro, nos pregunta cuál es el valor del diámetro, yo pongo 4, no pasa nada, excelente. Vamos a poner radio, pongo 4, no pasa nada, excelente. Entonces, ¿qué va a ser lo siguiente que vamos a hacer? Pues básicamente vamos a poner aquí lo que viene siendo que diámetro sea igual a diámetro entre 2, que era lo que habíamos dicho en el pseudocódigo, que el diámetro se dividía. Y en el caso del radio, vamos a poner que radio sea igual a radio al cuadrado. Perdón. Vamos a imprimir estos dos procesos para ver si estamos en lo correcto. Y vamos a ver. Diámetro. Vamos a poner que es 4 y nos arroja un resultado que es 2. Esto quiere decir que está correcto. Si ponemos radio y ponemos 2, nos arroja 4, lo cual es correcto. Recordemos que la potencia de 2 es 4 y que básicamente el diámetro es igual a lo que viene siendo el doble del radio, por eso está esta congruencia. Quitamos print porque ya no nos sirve de momento. Y el siguiente proceso en el diámetro era que después de dividirlo se saca la potencia. Y vamos a imprimirlo para ver si vamos bien. En el caso del radio habíamos dicho que después de sacar la potencia se multiplicaba por 3.1416. Recordando que este es el valor que nosotros vamos a utilizar. Y lo imprimimos para ver si está bien. Entonces vemos diámetro, por ejemplo. Ponemos 4. Y como podemos ver, lo divide entre 2, pero luego le saca la potencia, entonces 2 por 2, 4. Se arroja el mismo resultado, lo cual quiere decir que está ahí. En el caso del radio, lo que tenemos es, vamos a poner que el valor del radio es 4 y nos arroja que es 50.2656. Esto es correcto, ya que si nosotros, de hecho, lo sacamos en la calculadora, voy a hacer la comprobación rápidamente. 4 al cuadrado sería 16 por 3.1416, 50.26, lo cual quiere decir que es correcto. Como podemos ver, en el caso del radio ya está, pero todavía nos faltaría un paso en el diámetro, que sería diámetro por 3.1416. Lo vamos a comprobar. Vamos a ponerle diámetro. En el caso, ¿cuál es el valor del diámetro? Pues yo lo voy a poner que es 4, 12.56. Como podemos ver, está excelente, lo podemos comprobar. 4 por 3.1416 es 12.56. Esto ya estaría correcto. Yo para fines prácticos le voy a poner que el diámetro, primero me ponga que, a la hora de decirme el resultado, ponga el valor del área del círculo es, y vamos a ponerle esto, ¿no? Coma D. Nos va a decir
Esto para que se entienda lo que estamos básicamente viendo. Lo repito. Y vamos a ver si está bien. ¿Cuál es el diámetro o el radio? Diámetro, por ejemplo. Vamos a ponerle que es 4. Nos debería de salir 12. Exacto. Como podemos ver, excelente. Sale correcto. Vamos a poner que conocemos el radio. En este caso vamos a poner el otro valor numérico, 7 por ejemplo. Y nos dice que es 153.96. Como podemos ver, el programa está bastante bien, está correcto. Funciona a la perfección. Podríamos agregar algunas cosas extra para hacerlo un poco más amigable o a lo mejor más completo. Podríamos incluso poner que el propio programa conociera el diámetro o el radio, pero bueno, eso es otra cosa. Como podemos ver, se cumplió con el pseudocódigo, que era básicamente que habíamos puesto aquí, el algoritmo, que es primero se tiene que conocer la medida del diámetro o radio del círculo. En este caso, como dijimos, ya se asumió, pero de todas formas se pregunta para ver cuál de los dos tiene. De ahí se procede al radio o al diámetro. Nosotros comenzamos con el diámetro. El diámetro se dividió entre 2, como se puede ver. Luego se saca su potencia y se multiplica por pi para mostrar el resultado. Lo mismo en el caso del radio, se elevó al cuadrado y se multiplicó por pi, como podemos ver acá. Y bueno, eso ha sido todo. Nada más como aclaración, el comando float sirve para los decimales, como decía antes. Si nosotros pusiéramos el típico comando int, de hecho me parece que arroja error, porque si nosotros ponemos, vamos a ponerle por ejemplo 4.6, como podemos ver arroja error. ¿Cuál es el problema aquí? Que int es para números enteros, no es para números decimales, por lo cual int no nos va a servir en este caso para este ejercicio, ya que pues generalmente el diámetro o el radio pueden venir con decimales, con bastantes números decimales de hecho, por lo cual poner int podría ser que no pudiéramos resolver este tipo de ejercicios y por ende sería inútil el algoritmo. Y pues bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.